Mateo 17:1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermanos, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Quiero hablarles de un tema sencillo, pero significativo: testigos presenciales. ¿Qué es un testigo? Es una persona que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Alguien puede ir por la calle y puede ocurrir un accidente cerca de él y él ser testigo. De hecho, que muchos de esos testigos que han hablado están debajo de la tierra, porque un maleante que vaya por la calle y le pegue un balazo a otro, lo mata, quiere matar también al que estaba viendo, porque ese es un testigo. Eso es ser testigo. Ver, oír y tener evidencias de lo que aconteció. Presencial es una persona que presencia determinada o determinado acontecimiento que estuvo presente. Ustedes son testigos presenciales de este culto. No se lo contaron, no se lo van a contar. Usted va a contar lo que sintió hoy, mientras se alaba, mientras se canta, mientras se adora. Somos testigos de eso. Mientras se expone la palabra. Recientemente hablamos de la exposición de la palabra, del mandamiento. Y cuando se expone esa palabra, el pueblo es iluminado, alumbrado por la luz poderosa del Dios Altísimo. Eso es ser un testigo presencial. Estar en el hecho donde ocurrieron los acontecimientos. Bendito sea Dios. Todo cristiano, indiscutiblemente toda persona que sirve a Dios y que quiere agradarle y que quiere ser un instrumento útil en la tierra, no puede ser simplemente un oyente o un espectador. Un espectador es el que llega a un sitio a mirar y a oír, pero que no le interesa. Es un espectador. Hay mucho creyente
que se congrega en diferentes templos, congregaciones, pero no pasan de ser espectadores. Porque hay algo importante que es lo que quiero que usted entienda y que pueda meter en su corazón y en su mente en esta ocasión. Que no puede haber un cristiano genuino, verdadero, si no tiene una experiencia clara y directa con Dios. De lo contrario, será alguien que le contaron. Y usted sabe que cuando a alguien le cuentan algo, siempre o le quitan o le inventan, o le ponen más. No es igual que usted estar viendo. Yo he oído mucho de ese terremoto que hubo acá hace ya como 40 años o 30 años, no sé. Pero unos cuentan una historia, otros cuentan otra y otros otra y no se ponen de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque en cada lugar no se sintió igual y muchos no vieron nada, solo les contaron. Cuando uno está dentro de una congregación y solo mira que otro está siendo bendecido, que la presencia de Dios se está moviendo en él, pero en esa otra persona no pasa nada, entonces sencillamente es un espectador, es un visitante. Así lleve años asistiendo, pero mientras Dios no tenga un encuentro real con él, la presencia de Dios lo sature, lo impacte en su espíritu, en su alma, será un creyente nominal, un creyente medio. Será un creyente que se arrodilla a orar y se queda dormido, o se queda viendo al que ora, pero él no puede orar. Ese tipo de cristianos no pueden permanecer dentro del camino. Tarde o temprano viene una tempestad, viene una tormenta, viene un ataque, viene una tentación de parte del infierno y se los arrastra, porque no tienen consistencia. Eso es lo que dice el capítulo 7 de Mateo también, hablando de aquel que oye la palabra. Pero el que oye la palabra y la pone por obra, la pone en práctica, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron ríos, golpearon aquella casa con ímpetu, con fuerza, con furia. La casa no cayó. Y no cayó porque estaba fundada, edificada sobre la roca. Pero también dice, aquel que oye, y de esos es que me refiero. Usted que me escucha ya en cualquier continente, si usted es un creyente espectador, que no tiene compromisos con Dios, que no le interesa la vida cristiana, que va porque va su padre o su madre o su hermano o su tío, o porque lo llevan, pero que no ha tenido una experiencia con Dios, porque no la ha buscado, usted será uno de los que voy a mencionar. La palabra dice, y aquel que oye la palabra y no la obedece, no la pone por obra, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena, sobre una playa. De esas casas que hacen los bañistas cuando van, son andamios. Eso no son casas. Pero eso es lo que está diciendo la palabra. Viene la tormenta, viene el viento, viene la lluvia, viene el golpe,
y se la llevó. Quedó desbaratada porque no tenía consistencia. Aparentemente era una casa, pero no era cierto. Yo no sé si alguien le ha dicho a usted, aparentemente usted es un cristiano, pero no es cierto. Su testimonio no le sirve. Los materiales de su testimonio no tienen consistencia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Lo bueno de la iglesia, de la obra, de la escuela de enseñanza cristiana en una congregación donde se enseña la palabra, es que la palabra siempre nos va a confrontar y nos va a llamar a vivir una vida diferente, una vida distinta a la del mundo, una vida totalmente contraria a lo que vivimos antes. Para poder lograr, porque estará usted pensando, ¿y cómo logro yo? ¿Y cómo hago yo, pastor? ¿Qué hago? Tiene que buscar una experiencia con el Señor. Que Dios lo marque. Que Dios lo impacte. Mire, cuando los discípulos que anduvieron con el Señor 3 años y medio, eran unos cobardones. Usted lo puede leer en cualquier parte de los evangelios, donde aparecen cobardes, dormilones, miedosos, materialistas. Lo que esperaban era que el Señor fuera el gobernante de la tierra, para que alguno de esos fuera alcalde, o fuera gobernador, o fuera por lo menos policía. Eso era lo que esperaban. Ellos no esperaban un reino eterno, esperaban un reino en la tierra. Y no solo ellos, el mundo. Por eso el mundo los rechazó, porque decían, de Nazaret, un pueblucho, ¿saldrá algo bueno? Alabado sea Dios. ¿Saldrá algo que sirva, que valga? No, ellos esperaban a un Mesías de una metrópoli y lo esperaban con otras expectativas y perspectivas y con otros lineamientos políticos, religiosos, materialistas. Pero cuando vieron al Señor y vieron la presentación de su mensaje, lo rechazaron. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Gloria a Dios por eso, porque también dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entre esos estaba usted y estoy yo, entre los que le recibimos, entre los que creemos en su nombre, entre los que sabemos que en Él está el poder para cambiar al hombre, para transformarlo. A su nombre sea la gloria. ¿De qué manera entonces una persona puede llegar a ser un testigo? Se lo quiero mostrar por la palabra en unos minutos más adelante. Porque es exclusivamente, únicamente, teniendo un encuentro con la presencia de Dios, que su vida va a ser diferente. De lo contrario, no lo será. Y si es hijo de familia, le pueden dar palo, lo pueden sancionar, lo pueden disciplinar, le pueden decir lo que le digan, y será siempre el mismo bulto de carne, porque no lo cambia su papá. A usted no lo cambia su papá, ni su tío, ni su abuelo, ni su nieto, ni su suegra, ni su yerno.
A usted y a mí nos cambia el Señor. Es Él con su poder. Pero hay que tener un encuentro real con Él. Es lo que acabamos de leer. El Señor le dijo a Pedro, Juan y Jacobo, vamos. Y hay una pregunta que cualquiera tiene derecho de hacerse. ¿Y por qué no invitó a los otros? ¿Y por qué no se llevó a los otros? Porque seguro que se iba a ir Judas también. Iba a subir allí con Tacuchi, hermano. Seguro que se iban a ir unos que no necesitaban entrar. Se llevó a 3 y lo subió a un monte, y estando allí, él sabía lo que iba a suceder. Ellos no sabían. Ellos llegaron allí, y estando allí, estaban cansados de sueño. Dice la palabra, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Porque allí sucedió algo extraordinario. Aleluya. Él se transfiguró, se transformó delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Una experiencia tremenda, porque ellos lo miraban como cualquier hombre, como un maestro. Otros creían que era un profeta, otros que era un profeta del Antiguo Testamento, había resucitado, y los que creían en la reencarnación y en todas esas pamplinadas heréticas pensaban que era un reencarnado, saber de quién. Equivocados completamente. Pero según los discípulos que andaban con él, pensaban que era el maestro. Señor, solo por revelación de Dios. Pero ese día cambió la expectativa, la apreciación, el concepto, cambió todo. Porque nunca lo habían visto como lo vieron ese día. Se transfiguró. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos, su ropa se hizo tan blanca como la luz. Es decir, resplandecía lo blanco de su ropaje. Aleluya. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fue una revelación, una visión poderosa. Desconectados totalmente de la tierra, y vieron que él hablaba con aquellos personajes que ellos habían escuchado, que habían oído y que habían leído de quién era Moisés, quién era Elías. Alabado sea el Señor. Pero tampoco habían tenido una experiencia de esa talla, de ese tamaño. Gloria al Señor. Y dice el verso 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ellos están metidos en un lugar donde la gloria de Dios se manifestó, y donde hay una presencia extraordinaria, y donde están oyendo voces que nunca habían oído, y donde oyen que el Padre eterno desde el cielo dice: este es mi Hijo amado. Ahí está Jesús de Nazaret, mi Hijo amado.
En Él tengo complacencia. A Él oíd, escuchen su voz. Una experiencia tremenda, hermano. Tremenda experiencia. Dice el verso 6 que al oír los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No era para menos. Esa es una experiencia. Porque cuando ellos ven esto, porque están viendo y oyendo. Y esos son los elementos para ser testigo de cualquier cosa. A usted le pueden contar, pero no es igual que usted diga, yo vi, yo oí. No un chisme, no, escuché lo que sucedió allá. Soy testigo. Ellos tuvieron gran miedo, gran temor. Y me gusta esto, hermano. Gloria al Señor. Porque al oír esto, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando hay un impacto divino entre Dios, su presencia, y el hombre es carne, el hombre es materia, el hombre es frágil, el hombre no resiste. Por eso es que usted ni yo podemos ver ángeles, porque son personajes no para adorarlos, son personajes mensajeros que están al servicio de Dios y de la iglesia, pero no los podemos ver. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende, pero nunca vemos dónde está, pero nos está defendiendo. Aleluya, gloria a Dios. Les conté en una ocasión la historia, el testimonio, porque fue algo real. En un pueblo de un país de Sudamérica se estaba abriendo una iglesia en un pueblo donde había una persecución terrible, hermano, a muerte. Y allí se había pagado mucho dinero para que mataran a ese hombre que andaba predicando por ahí en las calles. Se confabuló el religioso sotanudo del pueblo para hacerle daño. Y llegaron de noche a la habitación. Él tenía una habitación que tenía una puerta hacia la calle. Y llegaron en la noche a hacerle daño. El curandero del pueblo había mandado en 3 caballos estos hombres para que lo subieran en un caballo y lo tiraran de un puente que había a la salida del pueblo y en un abismo para eliminarlo. Pero cuando ellos llegaron, vieron que habían unos guardias frente a la puerta donde vivía, donde dormía, donde pasaba la noche aquel hombre. Y cuando los vieron, salieron huyendo. Y fueron y le dijeron al que los había enviado, y les dijo: cobardes, tienen que volver, vayan otra vez. ¿No están viendo ustedes alucinaciones? Vuelvan otra vez. Y volvieron, y ahí estaban hombres armados al frente de la puerta. Salieron huyendo otra vez. A la otra noche igual. Estuvieron investigando y investigando y no daban ni dieron nunca, ni supieron de dónde aparecían esos hombres armados cuidando la puerta del cuarto donde vivía ese hombre que iba a levantar una iglesia allí. De esos milagros son innumerables, porque Dios
tiene en la tierra instrumentos invisibles para cuidar, para pelear, para guardar, para sacar espada, para defender a sus hijos, a su pueblo. Por eso, hermano, cuando usted se va a morir, el día que usted se vaya a morir o me vaya a morir yo, no importa que esté rodeado de quien esté rodeado, ese día se muere. Pero mientras no sea ese día que Dios disponga, no hay quien le arranque un cabello de su cabeza. Poder en la sangre de Cristo, porque Dios tiene el poder. Esto lo necesitaban ellos. Se postraron en tierra llenos de terror de lo que estaban oyendo, porque oyeron esa voz y vieron cómo se transfiguró, cómo se volvieron las ropas del Señor, cómo su rostro brillaba como el sol. Esas son experiencias. Y mire, hermano, allí tirados en el suelo, el Señor se tuvo que acercar. Dice el verso 7, Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Da risa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto gente endurecida que el día que las ha agarrado el Señor lloran como mejor no digo cómo. Alabado sea Dios, porque el poder de Dios penetra, se mete en lo profundo de nuestro ser y nos desbarata, nos deshace. Aleluya. No podemos resistir la presencia de Dios, pero el Señor los agarra, los sacude, los levanta y le dice: no tengan miedo, aquí estamos. Qué tremendo. Pero ya con esa experiencia, hermano, mire lo que dice el apóstol Pedro en la segunda epístola. Alabado sea el Señor. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Esto sucedió, esto se escribió aproximadamente 30 años después